Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. El programa de egresados les da la bienvenida a la conferencia Supervisión, Control Interno y Desarrollo Personal, no una incomodidad laboral. El objetivo de esta actividad es explorar cómo la supervisión puede ser percibida y utilizada como una herramienta positiva en el entorno organizacional. Se busca cambiar la percepción común de la supervisión como una imposición o una fuente de incomodidad y en su lugar promoverla como un método eficaz de control interno que facilite tanto el desarrollo organizacional como el personal. El día de hoy nos acompaña Jorge Enrique Parra Pérez, quien es profesional con más de 15 años de experiencia en auditoría, contabilidad e ingeniería de datos. Cuenta con el impulso de la excelencia operativa, la implantación de entornos de control de sólidos y el aprovechamiento del análisis de datos para optimizar procesos de auditoría. Les damos la bienvenida nuevamente y Jorge, tienes la palabra. Ok, buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Rápidamente agradecerles a los que veo aquí conectados, Jairo, Jonathan, Julián, Luz Dari, María, Sonia, Valeria, Elizabeth, y hacerles la invitación que pues pueden ir colocando sus preguntas. La idea, como lo dice el título de este espacio, es una conversación, es una conferencia, pero también es el espacio en donde nosotros como egresados podemos contribuirnos unos a otros, levantar la mano también y poner sobre este tema cualquier tipo de pregunta, acorde se vayan abordando. Entonces es un gusto compartir con ustedes y antes de todo, pues la presentación, ya como ustedes saben y como lo han dicho, mi nombre, Jorge Enrique Parra Pérez, egresado de la Universidad Nacional hace ya 15 años del programa de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas en el pregrado, pero también con algunos estudios de posgrado en la Universidad Libre, en especialización en gerencia financiera internacional, asimismo maestría en la Universidad Nacional a distancia en administración de organizaciones, también con estudios en ingeniería de sistemas, ingeniería en ciencia de datos, y pues la idea de este espacio es poderles transmitir algo de lo que he compartido y he vivido durante todo este tiempo de experiencia profesional. Actualmente estoy como gerente para el grupo de G4S. Ha sido un aprendizaje bastante fuerte porque de una u otra manera es poder contribuir no solo ya a un país, sino a toda una región en cuanto a la concepción que tenemos de control y de supervisión, que es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso porque sin importar el país o el idioma, de una u otra manera empezamos a encontrar que este concepto de supervisión, de control interno, de auditoría, de revisión de procesos, empieza a tener un mismo significado semántico, pero también una misma distorsión cultural, porque no es fácil hablar del tema, no es fácil que cuando uno esté en una organización, sea cual sea en el país que esté, se perciba estas tres palabras de control interno, auditoría interna o supervisión de una manera correcta, porque lo primero que empieza a suscitar es una cantidad de pensamientos, una cantidad de inquietudes, de preguntas, de cuestionamientos acerca hasta de nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, esta es tal vez la necesidad de poder reenfocar este tema, de poder ir más allá, haciendo que, empezando por entender realmente qué es la supervisión, cómo podemos encaminar la supervisión y el control interno. ¿Será que tienen algún tipo de, de, de unión? ¿Tienen algún punto de convergencia o son totalmente divergentes? O cómo lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, a ese nivel, empezamos a recordar, ¿no? Empecemos a recordar todo eso que nos enseñan en la universidad o tal vez si usted tiene una especialización, una maestría en auditoría o en control interno, lo primero que se le empieza a venir uno a la mente, o si tal vez usted no está directamente relacionado con estos procesos, pero ha estado vinculado a algún proceso de revisión de algún proceso de calidad, de algún proyecto, que empieza a traer a su mente. Uno, que si se habla de supervisión, se habla sí o sí de inspección, ¿verdad?
que se habla también de qué, de control, de una revisión, de una verificación, de una vigilancia quizás o una observación, o que me vienen a comprobar cosas, ¿verdad? Pero siempre teniendo como ese, tal vez ese mal precepto de estarlo viendo desde la óptica de me quieren controlar, me quieren quizás encontrar lo que estoy haciendo mal, me quieren venir a decir que como lo he venido haciendo no es y que de una u otra forma esto me va a dar más contras que pros, ¿verdad? Y creo que tal vez esa definición viene influenciada por una cultura que no ha entendido realmente qué es el control y la supervisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nos hemos quedado con distorsiones culturales y aún académicas que traemos de generación en generación, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas, pero no somos tan buenos para poner en aplicación esas cosas o para evolucionar en ese conocimiento. ¿A qué me refiero? A que nos quedamos con que el control, la supervisión se basa en el micromanagement, ¿verdad? En que siempre estoy, si estoy validando una información, estoy en los detalles y estoy buscando la más mínima falta o, o el más mínimo incumplimiento para decirle a esa persona no está bien o como usted lo está percibiendo no es de forma correcta, pero eso realmente es la supervisión o el control. ¿Acaso la supervisión y el control no también no estaría también encaminado a identificar esa robustez que tenemos en los procesos? ¿No estaría también encaminado a identificar esa forma como estamos fortaleciendo cada uno de los procesos y esos dueños de procesos lo están haciendo? Y creo que esa distorsión cultural que presentamos es lo que nos empieza a tener en un camino una aversión al control, ¿verdad? No solo en cuanto a las personas que están siendo supervisadas, sino a nosotros mismos que estamos supervisando, porque heredamos generacionalmente ese concepto de control incorrectamente. Es más, me parece bastante curioso, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer noticias o periódicos, pero me pareció muy interesante una noticia que sacó El Tiempo hace poquito, en donde decía que las generaciones, las más contemporáneas, es decir, los que actualmente están estudiando y trabajando, no están queriendo tener lugares de supervisión o no están deseando eso porque uno, están viendo que el pago con las responsabilidades no tiene ninguna convergencia. Es decir, que para ser supervisor se supone que tengo que llevar una vida demasiado estresante, tengo que llevar una vida demasiado coercitiva conmigo mismo y con las otras personas a tal manera de que ni siquiera el monto que me estén pagando o el salario que me estén poniendo como una oferta laboral es considerado como algo bueno. Yo creo que generacionalmente ya estamos viendo que, que tal vez esa línea coercitiva está perdiendo tanto el poder. Ya, por ejemplo, generaciones más recientes no se están moviendo tanto por el dinero como quizás nosotros lo hicimos y en donde están empezando a redefinir ese tipo de conceptos. Ahorita estamos hablando solo de la supervisión y del control interno. Quizás también lo estamos viendo en otros ámbitos, pero pues no me voy a desviar hacia esos ámbitos. ¿Por qué? Porque seguimos ensañados como gerentes, como supervisores, como jefes de control interno, como dueños de proceso o quizás en una posición de control internamente en un área financiera, en un área de impuestos, seguimos alineados a ese ejercicio de autoridad de arriba y hacia abajo y de manera detallada. Y eso está realmente contribuyendo al control. Si estuviese contribuyendo tanto como nosotros quisiéramos, no se supone que en un proceso de madurez de un modelo de control como el que venimos teniendo y de supervisión, no deberíamos tener organizaciones excelentes, pero vemos es organizaciones agobiadas con personas agobiadas en una cantidad de cosas que ya no se hallan. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante para no empezar a tocar temas más allá de lo que estamos haciendo actualmente, que es definir, ¿verdad? Adicional a eso, ¿qué estamos teniendo? No definiciones de control, sino percepciones de control y de supervisión, ¿verdad? Y esas percepciones, como lo esbozamos anteriormente, vienen
al logro y a la capacidad que tengo de verificar de que como estoy demandando y como quiero que se hagan las cosas y como estoy esperando el resultado, lo estoy evidenciando, entonces creo que tengo el control y la supervisión, ¿verdad? Pero no es tan así. No es tan así porque entonces empecemos a evaluar otro tipo de intereses que debe tener un supervisor, porque un supervisor no es netamente alguien que lleva un logro operativo o un logro financiero, sino un desarrollo profesional e integral. Creo que todos nosotros aquí en su momento cuando estuvimos estudiando defendíamos el concepto de que los trabajadores, de que las personas a cargo, de que nosotros mismos no éramos un robot o no éramos un objeto de la compañía, sino éramos el activo o somos el activo más importante de la compañía. Pero cuando empezamos a estar en esos lugares de supervisión, cuando empezamos a estar en esos lugares en donde somos los implementadores del control, pareciera que aquellas percepciones de humanizar la organización se empiezan a ir. ¿Se empiezan a ir a qué? A temas netamente operativos de resultados, no solo en términos financieros, sino también en términos de reconocimiento, en términos de llegar a ver la percepción de supervisión como en el cumplimiento de las metas, ¿verdad? A todo como supervisores o como parte de ese staff, si usted está dirigiendo personas, de ese staff que tiene a cargo, empieza a decir, ok, sí, 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 empieza sin ni siquiera dimensionar la supervisión en la que usted está incurriendo, pero también la carga que su equipo está incurriendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que esta charla tiene que alinear esas tres fuentes, ¿verdad? Tiene que alinear cómo la supervisión como un método de control interno y de administración y de gestión, empezando por los dueños del proceso, también debe terminar en un desarrollo profesional. El ideal no es tener la mayor cantidad de tareas con el menor equipo posible, porque quizás esa no es una supervisión asertiva, quizás esa supervisión no está dejando entrever que lo que no hay en la organización es un rediseño de los procesos. ¿Qué pasa? Vemos organizaciones que conforme se van comprometiendo junto con todos sus equipos, van llegando más responsabilidades, pero la supervisión, el control interno no está alineado con la dimensión de la compañía. Vemos compañías que quieren salir al mercado de bolsa, si usted está perteneciendo a una compañía grande, en donde quieren mantener una estructura lo más pequeño posible para ser rentables o para mantener márgenes financieros, pero realmente un supervisor debería permitir que el equipo a cargo, que los procesos a cargo tengan que ser supeditados a algo que inicialmente no lo es, como es el dinero. Yo sé que la rentabilidad es importante, pero es que ningún negocio se puede sostener solo con márgenes sin tener un activo robusto como es el equipo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos? Controles internos, prácticamente, perdón la expresión, pero sistemas de control interno en organizaciones muy grandes que son fachada, en donde el control dimensionado y requerido está totalmente desfasado con lo que realmente se tiene. Personas totalmente agobiadas sin un desarrollo profesional por ello, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué momento vamos a redefinir o vamos a cambiar esa percepción del control de la supervisión en las organizaciones? ¿Qué nos está faltando? Y hacia allá es que quiero que empecemos a pensar, empecemos a revisar esos sí automáticos que estamos teniendo en nuestros roles de supervisores, de implementadores de control interno. Y aunque usted no lo crea, si tal vez usted no está en esta línea, usted dice es que yo no pertenezco, es que el dueño del proceso es el primero que debe ejercer el control interno en una organización. De por sí, la razón de ser del control interno no es un departamento, la razón de ser de la supervisión no es un cargo, sino es el mismo individuo que está ejerciendo sus funciones. Entonces, a ese nivel quiero que vayamos pensando, vayamos dimensionando qué distorsión hemos tenido del control y por qué nos venimos comportando así.
¿Y por qué lo digo? Porque todos empezamos, no sé en el lugar jerárquico, si usted lo quiere ver así, en el que esté actualmente, pero todos empezamos y queríamos avanzar y avanzar en el desarrollo profesional. Pero cada vez que estamos afrontando un proceso de revisión de algo, de una tarea nuestra o de una actividad nuestra, ¿cuál era la primera percepción que teníamos cuando nos llamaban a revisar algo, cuando nos decían que estábamos en un proceso de supervisión y de validación? ¿Qué fue eso? Que se nos vino a la mente. Ok, tengo que tener todo bien. ¿Y acaso la vida funciona así? ¿Acaso usted en una supervisión de su salud, cuando va al médico, usted va al médico porque todo está bien? Yo creo que no. Entonces, si empezamos a ver que la supervisión no es para mostrar ni el control interno, ni tal vez la evaluación o la autoevaluación o la revisión de un proceso, no es siempre mostrar que las cosas están bien, sino tal vez tener conciencia de que hay cosas que no funcionan como deberían, pero que se tienen identificadas. Creo que empezamos a cambiar la percepción de control interno. Ahora no estoy hablando o de supervisión, no estoy hablando de dejar de hacer cosas. Estoy hablando que a veces cuando nos enfrentamos a una auditoría interna, digamos en mi rol de gerente de auditoría, que es lo que generalmente uno encuentra, que absolutamente todas las personas quieren decir que todo está bien. Y uno dice, ok, pero encontré esto. Ah, no, 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 yo sabía, pero entonces, ¿por qué no lo manifestó inicialmente? Quizás porque su concepción de control sigue arraigada a esos momentos en donde sí o sí cree que el significado, que el sinónimo de control es que todo esté bien. Y mírelo en su propia vida. En su propia vida funciona así. Si yo voy, no sé, a tomar una cita con un psicólogo por diferentes cosas, que es alguien que me va a supervisar en el desarrollo de mis emociones, en cómo las estoy administrando, en cómo las estoy manejando, o en cualquier tipo de cosa, usted está yendo para que le digan qué cosas está manejando adecuadamente, pero también qué cosas está manejando inadecuadamente y qué planes de acción debe tomar, ¿sí? Entonces, cuando usted empieza a tener esa concepción y deja de deshumanizar estos términos, empieza a entender en su rol de supervisión cómo llegar a las personas que tiene al lado, cómo llegar a aquellas personas que son dueños de procesos financieros que están a cargo suyo, o cómo puede llegar en su rol de control interno a decirle, mire, yo sé que en mi rol de control interno es verificar y hacer muchas cosas, tal vez construir acciones de plan, pero haga el símil con el humano que tiene enfrente y y con los ejemplos que hemos esbozado aquí. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra el tiempo de dejar ver la supervisión o el control como un policía que siempre está buscando algo inadecuado. Eso creo que es un concepto que debemos cambiar y que vamos cambiando. Vamos en un buen camino, pero nos falta ¿por qué? Porque creo que en ese proceso de supervisión siempre hemos dicho sí, 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 sí. Actualmente, en la organización en la cual estoy, identificamos que ese tipo de actitudes, ese tipo de culturas heredadas, intrínsecas, no están ayudando, porque quizás los dueños del negocio, no hablo de los dueños del proceso, sino los dueños de los negocios, no están entendiendo que hacia donde quieren ir no tienen una relación con la estructura de los equipos que están diseñando y que a veces es más eficiente dejar de forma visible esas faltas de cobertura, por ejemplo, por falta de personal, esas faltas de cobertura por falta de, de una capacidad instalada versus a las expectativas que se tienen. Sé que por temas de que lo vamos a publicar en YouTube no puedo dar muchos ejemplos, pero sí les puedo como esbozar este tipo de circunstancias en donde estamos llegando al nivel de poder concientizar a una organización y decir, no se trata a todo decir que sí, se trata de evaluar realmente los costos hacia dónde vamos. Y muchos ahorita, la idea es que podamos tener preguntas y que ustedes puedan empezar a pensar acerca del tema y hacer conversación. No veo ninguna pregunta en el chat, entonces la idea es que ustedes puedan irlas ahí planteando. No se trata de que vamos a entrar en un mundo idílico, de que es que vamos a cambiar el mundo o algo por el estilo, pero sí de ser más conscientes
para poder hacer ese puente de conexión, ¿verdad? Porque muchos de los que estamos ahorita quizás en posiciones senior, vamos a ocupar la siguiente escala, pero las generaciones que vienen tienen que ocupar esos escalones que nosotros estamos dejando. Y ahí estamos teniendo muchos problemas. No sé si nosotros solo como organización estamos teniendo ese problema. Yo creo que ustedes en sus organizaciones ya lo pueden ir viendo, porque ya ahorita la percepción de este tipo de medidas coercitivas o de temor o de miedo ya no están funcionando, porque la mente va cambiando, porque la cultura va cambiando. Entonces, nuestra percepción también tiene que irse adaptando y tiene que ir transmitiendo realmente las necesidades de las personas. Y a eso vamos, a empezar a armar esa cadena y poder entender que no es solo netamente un cumplimiento de un proceso, sino un desarrollo personal en donde vamos a tener diferentes factores. Entonces, vayamos pensando de que no es solo la supervisión de tareas, vayamos pensando en que no es solo el cumplimiento de un proceso, sino también el desarrollo de líderes. La supervisión exitosa no es tener los resultados esperados al final del deadline o del límite que consideramos, sino quizás es tener esos resultados con un ambiente laboral correcto, en donde la supervisión sabe decir sí, sabe decir no, sabe proponer, porque esa es otra cosa que está causando una percepción incorrecta de la supervisión, y es: yo soy bueno supervisando, yo tengo un buen control interno si estoy llenando a mi equipo de todo lo que me dicen, absolutamente todo el mundo, sin evaluar realmente cómo lo puedo mejorar. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque estoy olvidando cómo mejorar yo mismo, cómo mejorar el equipo que tengo a cargo. Estoy llegando con los resultados esperados, pero construyendo líderes dentro de mi equipo, entendiendo que la supervisión no parte de cómo yo presento mis propios resultados, sino como cada uno de los integrantes de mi equipo realmente está haciendo esa supervisión sobre sus propios procesos. Estoy dando el espacio en un nivel gerencial o en un nivel senior a poder entender por qué las personas quizás no les, por más que trabajan y hacen horas y hacen horas y hacen horas, pareciera que el proceso está estancado. Esas son las preguntas que debemos empezar a plantearnos. Entonces, ¿qué no es efectivamente control y supervisión ni sobre un proceso ni sobre una persona? El abandono y el descuidar, ¿verdad? ¿Qué no es tampoco supervisión? El siempre estar ahí, el micromanagement. Eso lo hemos confundido. ¿Qué no es control? ¿Qué no es supervisión? ¿Qué no es cuidado sobre un proceso? El querer que las cosas se hagan a mi manera. Con eso estamos luchando mucho en esta generación. Aún yo mismo aquí presente, a veces uno lucha con el tema, porque uno está haciendo, pero ¿por qué cambia el proceso si todo estaba funcionando bien? Bueno, pero el resultado es el mismo. Ok, sí, pero no hágalo como antes. Nosotros mismos estamos ahogando por medio del método de supervisión que estamos llevando esa oportunidad de mejorar y de incentivar el desarrollo profesional y el desarrollo personal. Las tasas de rotación en los diferentes cargos, no solo por la asignación salarial, sino también por la distorsión de la supervisión y del modelo de distorsión que estamos manejando a todos los niveles. Entonces, tiene que ser muy claro que hostigar, que acosar, que asediar, que perseguir o que estar tal vez fastidiando a una persona no es sinónimo de control. Para nada, ni de supervisión. Eso es tan solo una distorsión de lo que es realmente. Si uno se pone a ver dentro del control, ¿qué se promueve? El respeto, el hacer las cosas. ¿Usted qué está haciendo cuando está promoviendo un sistema de control interno? Está blindando a la organización, pero también está blindando los valores de la organización. Y no me puede decir que entre los valores de la organización usted tiene el desarrollo profesional, pero con todo lo que está implementando, lo único que hace es hostigar a las personas, ¿verdad? Es impedir el desarrollo profesional. Y a veces somos muy laxos en ello. Y esa es la invitación.
La invitación es empezar a cambiar esa percepción de supervisión, de control. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que diferenciando, como ya lo hemos dejado muy claro, evaluando nuevas rutas, sabiendo que en el proceso de supervisión que ejercemos en nuestros roles, no todo está dicho, de que si bien es cierto, podemos ser expertos en algunos temas, tal vez por nuestra experiencia en la compañía o en algunos procesos, somos aprendices en otros y otros pueden ser expertos. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando me metí en esta locura de estudiar ingeniería de ciencia de datos, de explorar y de unir una carrera administrativa con una carrera tecnológica, empecé a entender por qué nuevas generaciones quizás lo están viendo a uno como el que enviaba las cartas por medio de un cartero y no utilizaba el servicio de internet o el servicio web. Entendí por qué algunas veces hoy se los criticamos a la generación pasada, pero nosotros permanecemos con ciertas costumbres como ellos, como el que el abuelo o el papá o la mamá o la abuela nuestra o nuestro, en vez de pagar todo por internet o por su celular, iba al banco a hacer la fila porque le daba mayor seguridad. Entonces, ¿qué está pasando? Que es nuestra forma de hacer la supervisión y es nuestra forma de ver el control. ¿Pero por qué? Porque olvidamos que somos aprendices actualmente en estas ciencias, en todo lo que implica la tecnología, en todo lo que implica la ciencia de datos, en todo lo que implica los sistemas, en todo lo que implica la infraestructura, quizás de la estructura y la infraestructura de datos de una organización. Y tenemos que transmitir ese mensaje, porque los que están más arriba aún están batallando más con eso. Y si nosotros como supervisores no estamos llevando el mensaje y no estamos evaluando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir sobrecargando, impidiendo que el modelo de supervisión tenga que ir hacia donde tiene que ir? Eso no es lo que deberíamos hacer. Es fácilmente un camino que se puede recorrer sin hacer la correcta reflexión, ¿verdad? Entonces, entendamos cómo en estos ejemplos que hemos visto, la supervisión y el control empiezan a tener un sentido de desarrollo a nivel profesional, iniciando por nosotros y no, y luego replicándose en los colaboradores o en las áreas que tenemos alrededor nuestra o nuestro, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque diariamente uno se enfrenta con procesos en donde se están adquiriendo soluciones tecnológicas y no les estamos dedicando el tiempo para capacitarnos nosotros mismos antes de adquirirlas o adquiriéndolas para darles el debido alcance. Y luego estamos viendo un equipo totalmente sobrecargado y a eso le llamamos supervisión. ¿Usted está supervisando los proyectos de la organización? No, 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 yo los estoy supervisando. Pero si usted los está supervisando, está viendo todos los pros y los contra, está realmente siendo diligente y optimizando los recursos. ¿Cuánto dinero como organización, como organizaciones hemos logrado obtener en los presupuestos, hemos adquirido las herramientas y luego las hemos tenido que desechar porque no le dedicamos el tiempo suficiente y porque luego creímos que era más óptimo y se gastaba menos dinero con lo anterior? Porque estamos distorsionando ese camino de aprendizaje. Nos estamos quedando con que somos expertos, pero eso no es tan así. ¿Y por qué pasa eso? Vuelvo y lo nombro, por la percepción de supervisión y de control que estamos teniendo. ¿Qué debemos qué sentimientos y qué actitudes debemos matar sí o sí? La ansiedad y el miedo en todo proceso de supervisión. Esa ansiedad que lleva a que, aunque uno esté en ese lugar con la persona correcta, el miedo a la supervisión que le están haciendo a uno le impida decir no. Que el miedo y la ansiedad de tal vez ver el resultado ya le impida a uno decir, ok, es una buena idea, pero vamos a evaluar todas las variables.
No, es que necesito acciones rápidas. Bueno, usted, si está en el nivel de supervisión, empiece a reunirse con sus colaboradores, empiece a recibir retroalimentaciones. No crea que porque usted conoce el proceso de manera general y lo ha sostenido, está conociendo realmente las necesidades de las personas de su equipo. Lleve a su equipo a ser sus propios supervisores. O usted se está sintiendo bien porque usted dice, no, mi equipo a cada momento me está pidiendo retroalimentación acerca de qué debo hacer o qué no debo hacer en un caso. Pues yo creo que estamos haciendo el ejercicio demasiado incorrecto, porque la supervisión también implica que esas personas empiecen a tener una autonomía. Y si yo llevo, está bien tener supervisión exigente o estricta, si se quiere llamar así, sobre alguien que es un recién egresado o que es una persona recién promovida o es nueva en el cargo, pero una persona a ese nivel, un año después, que siga requiriendo el mismo nivel de supervisión, no lo haga sentir a usted exitoso, no lo haga sentir a usted que está por el buen camino. ¿Y por qué? Porque quizás usted está teniendo o está tratando de suplir algo que personalmente no ha trabajado. Y ahí es cuando empieza a entender que la supervisión sobre usted mismo empieza a darle visos y claridad acerca de usted como profesional, como en qué necesita trabajar, pero también en qué necesita trabajar su equipo. Si usted como supervisor se está dando cuenta que le están demandando absolutamente muchas cosas, usted empiece a darse cuenta de, ok, quizás no estoy transmitiendo el mensaje correcto. Quizás el modelo de supervisión que he manejado con mi equipo generalmente no me está funcionando para este individuo. Debo abordarlo de otra forma o este proceso. Quizás todos los otros procesos me están funcionando, pero el proceso, si usted está en un área administrativa, el proceso de marketing, quizás estos genios del marketing o de esta área no me están copiando el mensaje, están en otra sintonía. Es que se tienen que someter a mi modelo de supervisión. No, no, no. Quizás usted es aprendiz en ese modelo de supervisión. Empiece por implementar sus propios métodos y procedimientos para explorar nuevas ideas y no quedarse en la concepción de que es que ellos se tienen que adaptar a mí. Creo que es de lado a lado, tenemos que irnos adaptando y más con las necesidades de las nuevas generaciones. No estamos encontrando personas que piensen igual que nosotros y gracias a Dios no las estamos encontrando, porque por eso hemos tenido que explorar nuevas ideas y nuevas metodologías, ¿verdad? Apartémonos del miedo, apartémonos de esa ansiedad de siempre estar recibiendo el feedback que creemos necesitar. El feedback que a veces necesitamos es decir, no, por allá creería yo que debemos evaluar otros factores. Creo yo que eso nos va a ayudar sobre nosotros mismos, pero también sobre nuestros equipos y va a ayudar sobre todo a la organización, porque no olvidemos, como iniciamos en esta conversación, en esta charla, y es que el activo más importante somos nosotros. De nada sirve tener buenos resultados si la curva de aprendizaje se va perdiendo, si la organización como personas se está desmotivando. Entonces reconstruyamos esos pensamientos y esas emociones que hemos tenido. Reconstruyamos esos momentos en donde acercamos a nuestros colaboradores en la supervisión y lo primero que estamos viendo, según su lenguaje corporal y según su lenguaje verbal, es que están respondiendo ellos mismos preguntas como, es que yo estoy aquí porque no confían en mí. Es que yo estoy aquí en esta auditoría, en este proceso, en esta revisión, porque es que siempre me están buscando el lado flaco, como lo decimos coloquialmente. O es que seguro me van a criticar. O es que estoy haciendo todo mal. O seguramente me mandaron a llamar de recursos humanos porque es que ya me tienen lista la carta. Que esos modelos de supervisión sean tan fuertes que empecemos a cambiar nuestra propia mentalidad, que nuestra
propia mentalidad cuando nos pueden llamar a un departamento de recursos humanos o cuando nos llaman nuestros jefes o a quienes les rendimos cuentas de manera jerárquica o de manera transversal, nuestro pensamiento puede ser, ok, quizás esta es la oportunidad en donde me van a reconocer lo bueno que estoy haciendo sobre mi proceso. Porque si nosotros no lo estamos creyendo, ¿cómo se lo vamos a transmitir a nuestros equipos? ¿O cómo se lo vamos a transmitir a una organización? Lo que me ha encantado de esta nueva percepción que hemos tenido del control en la organización en la que actualmente estoy, es que en los informes de auditoría, en los informes de controles, nos obligamos a poner lo robusto de los procesos antes de poner los planes de acción. No sé si aquí hay más auditores, si aquí hay más interventores o lo que sea, pero en la medida de lo posible, si estamos dentro de una organización, ¿por qué no estamos reconociendo? ¿Es que acaso, si es que el modelo del informe de auditoría, si es que el modelo del informe de revisión, si es que el modelo del informe de retroalimentación se ha mantenido así desde que el señor Pepito creó la compañía, colocar algo en donde usted esté reconociendo a la organización o esté reconociendo a las personas le va a impedir, en donde usted mismo reconozca las fortalezas que tiene el control o el proceso que está revisando, validando, eso le va a quitar valor? Yo creo que es todo lo contrario. Va a generar sinergias más fuertes dentro de su organización. Va a generar la oportunidad de que cuando alguien se siente delante de quien lo está supervisando, pueda decir, miren, estamos haciendo esto y esto bien, pero ya identificamos que tenemos un problema en este proceso, en este paso, en este procedimiento. Y la auditoría o la persona que esté validando va a decir, ok, gracias. Gracias y vamos a construir esos planes de acción. Veamos el control y la supervisión como ese momento en el cual nosotros mismos podemos entrar a ser sinceros profesionalmente. ¿Por qué lo digo profesionalmente? Porque no es así, yo sé que eso está mal. Ah, no, y pues allá, no sé, yo siempre lo he transmitido y el problema, muchas veces hablamos de la causa raíz, pero sí nos hemos puesto a detallar si realmente esa causa raíz termina siendo la que es o quizás la estamos ocultando. Y la causa raíz es que no hay capacidad instalada para correr ese proceso, ¿verdad? Porque estamos queriendo agradar a nuestros supervisores. Quisiera dar ejemplos más claros de lo que hemos vivido, pero pues no lo puedo hacer por lo que les comenté inicialmente. Pero esta ha sido una de las causas raíz, no solo en la actual, sino en estado en diferentes sectores, en donde quizás le huimos mucho a nombrarla. La causa raíz es que no hay el personal suficiente, es que no hay las herramientas suficientes. Sin decir nombres y no comprometiéndome aquí, a organizaciones tal vez, a representaciones de organizaciones grandes en algunos países, quizás no son tan fuertes y cargan con procesos demasiado robustos para su negocio. Y a veces cuando estamos haciendo supervisión o control interno, revisión de esos procesos, le quitamos las ganas a poner falta de capacidad instalada, cuando sí o sí esa organización o ese segmento de negocio está gritando que pongamos eso y que demos a conocer la necesidad real que está pasando ese negocio. Y de repente ese negocio sigue decreciendo, porque se concentró netamente en labores administrativas y perdió el poder comercial, perdió el poder de innovación, perdió el poder de repensar y redistribuir muchas cargas, porque la cargamos con una cantidad de cosas que era imposible sostener por no evaluar la causa raíz correcta o por tener miedo a la autoridad en decir cuál era la real causa raíz. Entonces, ese tipo de sentimientos y pensamientos debemos destruirlos sí o sí. Debemos destruir el de que siempre me están buscando para encontrar fallos, de que no estoy cumpliendo con las expectativas o no las voy a cumplir.
¿Y cómo lo hacemos? Si tal vez usted dice, bueno, pero pues yo estoy haciendo el ejercicio, pero es que quien está arriba no lo está haciendo. Cree los espacios. Creo que las organizaciones de manera institucional se están obligando a hacer ejercicios de evaluación de procesos de percepción del ambiente eh, de negocios o académicos 360, en donde véalo por donde usted lo quiera abordar, tanto supervisados como supervisores están recibiendo retroalimentaciones, sea insistente en ello, y creo que solo de esa forma podemos empezar a transmitir esa necesidad que nosotros mismos estamos teniendo. Evalúese cuántas horas en supervisión con los métodos que en la posición me enseñaron estoy gastando. Ese ejercicio lo tuvimos que hacer nosotros. Y entonces llego yo al equipo, no solo a este, sino a otro, y empezamos a incluir y a perderle el miedo a tecnologías, a inteligencia artificial. Empezamos a estudiar códigos de Python. Empezamos a ver que no se necesita tener un programador porque puedo tener una inteligencia artificial como Gemini, como Claude, como ChatGPT, pero pues obviamente sabemos que ChatGPT ahorita en muchas organizaciones por seguridad de la información no es permitido. Entonces están otras inteligencias artificiales mucho más seguras con acuerdos de protección de data mayores. Y empezamos a incluirlo y empezamos a ver que el tiempo que gastábamos en ciertas cosas, porque siempre las hacíamos así, empezó a reducir. Y como empezó a reducir el tiempo de cosas administrativas y operativas, empezamos a hacer este tipo de ejercicios. Empezamos a preguntar al negocio realmente qué era lo que pasaba. Cuando íbamos a un país, tal vez ya no nos centrábamos en estresarnos, en depurar muestras o en saber cómo sacar una muestra porque ya habíamos esbozado un código y nos tardaba un segundo tener las muestras de acuerdo a nuestras necesidades. Y empezamos a hablar con las personas, tanto a nivel gerencial como también los dueños del proceso. Y empezamos a perderle el miedo a poner esas cosas buenas del negocio y a poner esas causas raíz correctas. Y es decir, es que le estamos pidiendo a un negocio lo amparado por un nombre que quizás es demasiadamente grande, con unos requerimientos a nivel de cumplimiento SOX, pero que operativamente son 20 personas que hagan de todo, no es posible. Entonces, para este segmento de negocio, o se tiene que implementar una solución, eh, o se tiene que implementar una solución tecnológica, o tenemos que cambiar el enfoque. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Y miren, si su organización está a nivel SOX y quizás ese negocio no es importante o no es material, para llamarlo en términos administrativos, o en la cobertura, no está teniendo ese grado de afectación en los resultados, pues usted puede evaluar a tener quizás, nosotros lo denominamos un SOX Lite, ¿verdad? O quizás usted lo puede llamar un control operativo o un control soportado en otro proceso. ¿Por qué si se pide en un control SOX hacer la revisión de todos los usuarios a cierto nivel? ¿Por qué no puedo poner ese mismo control a un nivel más manejable en un segmento de negocio que ni siquiera está siendo material al nivel de revisión? ¿Por qué? No solo porque lo exige la norma. Bueno, ¿y la norma está acorde con el segmento de negocio? No, pero es que es mejor. Pero bueno, puede ser mejor, pero entonces usted está dispuesto a invertir los recursos que necesita ese negocio para tener las mismas oportunidades que tiene un negocio grande. No, hasta allá no creo. Y entonces abrimos la discusión con la auditoría externa. Ok, ustedes ven que entonces ese segmento de negocio sí o sí tiene que tener estos controles. Bueno, no, porque no es material, porque no está en nuestro scope, porque estamos cubriendo, porque estamos garantizando por medio de los controles de región que se lleven a cabo esto. Ok, entonces empezamos a quitar cargas. Y eso es lo que tenemos que hacer en los negocios. Perder el miedo
a que en la supervisión que estamos recibiendo, por ejemplo, de una auditoría externa, no podamos plantear ideas y tener conversaciones. Es cierto que nos están auditando, pero somos organización, ¿verdad? Y si bien es cierto, ellos tienen un grado de independencia o quizás el supervisor que está llevando a cabo algún proceso sobre su organización tiene una independencia, eso no quiere decir que usted, si conoce los puntos de dolor de la organización y los ha manifestado por medio de reportes, por medio de políticas y no los ha podido manejar, no pueda explorar nuevos lugares. Entonces, esa es esa nueva redefinición de supervisión, de acercarnos o de quizás tener esa distorsión constante de la autoridad, quizás que cargamos de nuestras casas o de nuestros colegios o de la universidad, de quién era y cuál era el rol y qué debíamos hacer con las personas que nos estaban revisando, ¿verdad? Que no se dé cuenta, que si no se da cuenta está bien. Pues creo que todos los aquí presentes nos hemos dado cuenta que lo que no está bien en algún momento de la vida se va a mostrar que no está bien. Y si usted está siendo dueño de ese proceso, creo que lo mejor que le puede pasar y en esa nueva redefinición de la supervisión es que usted mismo como supervisor pueda declarar esas áreas o esos procesos que están sufriendo algún dolor en su área. ¿Por qué? Porque eso le da cobertura, eso le da alcance, eso le da credibilidad, eso le da mayor empoderamiento a cada una de las cosas que realmente está teniendo en su vida. Perdónenme un momentico que acá está sonando algo. Ya. Entonces, a ese reenfoque constructivo es que debemos llegar, rompiendo todas esas mentiras, quitándonos esas cargas quizás falsas, en el sentido no solo de líderes, sino también de aquellos líderes que están levantando líderes, porque de eso se trata el modelo de supervisión. Usted está ahí, en esa posición, porque alguien se tomó el tiempo de equiparlo, ¿verdad? Ahora quizás no lo hizo de la mejor manera, pero entonces por eso voy a seguir repitiendo el modelo de supervisión y quiero que en esta reconstrucción constructiva, este reenfoque constructivo, perdón, en este reenfoque constructivo de la supervisión, pensemos en un caso mediático hace poco. Y no, es que todos creíamos que los médicos, que los especialistas, quizás están ganando demasiado dinero, que quizás les tocaba difícil, pero no tan difícil como lo creíamos hasta que sucedió este caso mediático de la estudiante que se suicidó, en donde el modelo de supervisión no solo laboral, si se quiere llamar así, porque ya era residente, sino el modelo de supervisión educacional también estaba siendo replicado sin que alguien se hubiese detenido. Y muchas de las personas que habían sufrido ese tipo de supervisión, o mejor, de distorsión de supervisión, empezaron a hablar cuando sucedió este caso mediático. Entonces tenemos que suponer que como ya no es mediático, las cosas se mejoraron. Yo creo que quizás no. Quizás en la organización se han tomado medidas, queremos creer, queremos creer que sí, pero no lo sabemos. Ahora, que es la siguiente pregunta, ¿usted cree que es la única organización? ¿Usted cree que en otras universidades no está sucediendo, que en otros hospitales no está sucediendo, que en otros lugares no está sucediendo? Eso es demasiado inmaduro profesionalmente y hasta personalmente. Y allí es cuando empezamos a ver que la supervisión no está siendo vista como un desarrollo integral, sino como un desarrollo enfocado en cierta área porque creemos que es lo mejor y que equivocados estamos. Entonces, reenfoquemos de manera constructiva en nuestros propios ejercicios profesionales qué es el modelo de supervisión. Estamos siendo al nivel de ese médico, profesor, PhD, máster o como usted lo quiera llamar en su organización, que por medio de la violencia física está ejerciendo un modelo de supervisión o por medio de la violencia psicológica está ejerciendo la supervisión.
cuando la supervisión debe estar basada en el respeto del individuo. ¿Usted cree que eso es lo correcto en supervisión? No, es que a mí me enseñaron así. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo algún médico? Es que a mí me enseñaron así, pero yo decidí no ser un profesional de ese estilo. Entonces yo fui y me gradué de otra universidad y hoy soy, y fue quizás el médico que fue más mediático en explicar qué era lo que estaba pasando en esta universidad y en este hospital. Entonces, ¿por qué no somos esos entes de cambio que no tenemos que esperar ese tipo de circunstancias o evidencias traumáticas para poder redireccionar la supervisión y aún el control interno, con todos esos ejemplos que hemos venido dando? Porque esto creo que para temas académicos podemos ir a Google, podemos ir a todas estas inteligencias artificiales y podemos quizás llamar la atención, pero solo podemos dar ejemplo y modificar las cosas tomando acción y cambiando la forma como nos relacionamos internamente en la organización. Entonces, ¿cuáles serían los pasos siguientes? Los beneficios de la supervisión. Ya habiendo cambiado ese reenfoque de la supervisión, sabemos que no es solo para nuevos empleados y que nosotros mismos estamos en un inmerso mundo de supervisión de nuestras propias tareas, de nuestras metodologías, pero también de enseñarles a nuestros coequiperos en nuestros equipos o en los procesos que estamos validando, que ellos son los primeros que deben estar interesados en supervisarse, en poder identificar esas causas raíz y esos dolores de la organización. Que la supervisión no es solo un modelo formal en donde yo me siento bajo una metodología o bajo un procedimiento que me exige mi organización, sino que también es un proceso informal. Y aquí a qué voy. Y es que yo quiero ser muy claro, por más gerente regional, de grupo o como quiera yo mismo llamarme, yo rindo cuentas a un nivel jerárquico de supervisión. Y me gustó lo que esta persona es norteamericana y esta persona me gustó su forma de ejercer la supervisión. Y es que en algunos momentos nos toca viajar a diferentes lugares y él se toma el tiempo de un ascensor para decirme, Jorge, en la última reunión que tuvimos, me gustó esto y esto y esto, pero no me gustó esto y esto. Ahora, ¿qué identifiqué? Que siempre son más las cosas positivas que las cosas negativas. ¿Qué identifiqué? Que las cosas negativas me las dice una única vez y si yo le digo, no me queda tan claro, ¿me puedes explicar? Ahí me las explica. ¿Verdad? Si sigo en ese mismo error, él vuelve y me lo nombra. Y depende del nivel de supervisión o el nivel de responsabilidad que tenga esa persona, me refiero, si yo estoy en un cargo gerencial, yo debo decir, ok, yo entiendo que la supervisión no es para incomodar, sino es para un crecimiento personal, profesional y hasta académico. Entonces empiezo a decir, ok, ¿por qué él me sigue diciendo esto? Venga, venga, señor tal, que usted me está haciendo la retroalimentación, ¿por qué no le está gustando esto? Y empiezo a entender la otra parte. Y esto es muy clave, porque los beneficios dentro de los beneficios de la supervisión empezamos a identificar que no se trata de escuchar para contestar, sino de escuchar para entender. Muchas veces vamos en piloto automático escuchando para responder, porque vemos la supervisión como el que me está atacando. Mejor dicho, medio entiendo lo que me está diciendo y no lo estoy entendiendo y ya estoy respondiendo para defenderme. Y me encantó ese cambio de cultura, porque no se trata
de estar buscando argumentos para defenderme, sino de entender los argumentos de quien me está realizando la supervisión para poder comprender si en mi modelo de supervisión o en mi modelo de ver las cosas conmigo mismo y luego con la organización estoy en lo correcto. Y allá es que tenemos que ir dentro de los beneficios de la supervisión. Dejemos de estar respondiendo en automático, dejemos de que las personas, cuando nosotros estamos haciendo una retroalimentación, respondan en automático. Pero ¿cómo lo hacemos? No llamemos solo para hablar de lo malo. Llamemos a nuestros colaboradores, a los dueños del proceso y empiecen a decir, oiga, esta práctica, si usted está en un trabajo regional, esta práctica está genial. Esta práctica podría ser compartida con los otros equipos de los otros países o de los otros segmentos de negocio o de las otras unidades de negocio, porque mire todo el tiempo que se están ahorrando. Y póngalo en su informe de supervisión, en el nivel que está. Póngalo como algo admirable, que es lo que estamos haciendo actualmente. Ponga también esas cosas en práctica en su propia vida. Si usted está teniendo un nivel de dolor en su propio equipo, no le tenga temor a preguntar y a solo escuchar. Llame a su equipo y diga, ok, del modelo de supervisión que usted está teniendo, ¿qué le gusta y qué no le gusta? Y no le responda. Y pase así con cada uno de sus equipos. Usted dice, ok, pero es que eso es demasiado ideal, eso no se hace. Claro que se hace. En todos los procesos, no solo en los procesos de recursos humanos, en los procesos de auditoría. En los procesos de auditoría, posauditoría, hay una encuesta de satisfacción, sea anual o sea después del proceso. Y usted no le tema si ha sido sujeto de una auditoría, de un proceso de revisión, a colocar qué es lo bueno y qué es lo malo. Hace poco recibimos una recomendación que pareciera no menor, y a veces nos escudamos en ello, pero era el tiempo. Ok, la auditoría fue genial, las retroalimentaciones fueron espectaculares, pudimos lograr o identificar lo que estamos haciendo bien versus lo que estamos haciendo mal, pero es que ustedes están tomando mucho tiempo. Entonces empezamos a evaluar qué tipo de soluciones tecnológicas podemos incluir en esa parte del proceso para que no se tome tanto tiempo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y lo seguimos haciendo como organización. Ahora, ustedes lo están haciendo en sus organizaciones. La invitación es a que todos lo hagamos, a que todos empecemos a poner ese granito de arena. Además, vamos a tener un mayor compromiso con nosotros mismos y nuestro desarrollo profesional. No, es que yo ya estoy muy demasiado viejo para aprender eso. No, pues es que usted no necesita, como se lo dice, usted no necesita saberlo todo, usted necesita saber es cómo funciona. Usted no necesita construir un ascensor para poner un ascensor y tal vez aliviarle la carga al área operativa. Usted solo necesita saber que el ascensor disminuye la carga operativa, que tiene que espichar unos botones, que tiene que tener un mantenimiento y ponerlo a funcionar. De eso se trata. Se trata de que quizás en el modelo de supervisión de la academia, no sé si todos los que estamos aquí somos egresados de la Nacional en pregrado, pero quizás en mi época, hablando 15, 16 años atrás, cuando estuve estudiando el pregrado, en ese modelo de supervisión de estudie y ser tan académico, en algún momento de mi vida yo dije, yo solo quiero tener mi título para salir y ya no estudiar más y ya dejar de estar comprobando o tratar de entender la matemática más profunda, que ahorita me acuerdo que era la matemáticas 3, en donde estaban moldeando mi pensamiento, porque eso no me va a servir para nada en la vida. Y resulta que si yo no tomo
la supervisión de ese maestro que me está enseñando esa ciencia tal vez un poco dura o un poco ruda para mi approach o para mi enfoque profesional, quizás estoy obviando habilidades que necesito para afrontar la vida y para no olvidar que todo en la vida necesita ser analizado y estudiado y que el proceso de crecimiento, tal vez como lo hemos escuchado en la vida, no termina cuando uno quizás obtiene un logro, sino cuando uno continúa aprendiendo en la vida. Asimismo, el proceso de muerte no se culmina con la muerte física, sino cuando usted deja de aprender. Y no solo en el área profesional, sino en todas las áreas de su vida. Entonces, cuidémonos de eso y más en la supervisión, porque estamos matando no solo nuestra propia vida, sino cómo alguien puede dar vida a un equipo si dejó de aprender, cómo alguien puede valorar de manera correcta o puede juzgar en su supervisión de manera correcta las nuevas ideas de estas generaciones que tienen muchas más habilidades en áreas tecnológicas, si ni siquiera yo estoy abierto a entenderlo y estoy esclavizando a un equipo por mantenerme alineado a las corrientes de hace 20 años. Todo esto es necesario para entender los beneficios de la supervisión en pro del crecimiento personal. Allí ya no me voy a detener porque creo que lo hemos visto con muchos ejemplos y transversalmente alrededor de lo que llevamos en esta charla. Lo que sí les puedo decir es que recordemos que esto no se trata de una supervisión sin un norte, que necesitamos establecer unas metas claras, brindar oportunidades de aprendizaje, pero ustedes mismos también. No es que en el área de auditoría, cuando se tiene que garantizar, o de control interno, cuando se tienen que garantizar, si ustedes tienen una certificación de CIA o tienen una certificación CISA o lo que sea, es que tenemos que certificar o garantizar que nuestro equipo esté capacitado tantas horas al año. Pero ¿y usted se está capacitando con ellos? Si usted no se está capacitando con ellos, ¿cómo va a entender lo que ellos aprendieron y luego lo quieren traer en su modelo de supervisión? Entonces, creo que es muy, muy claro el ejercicio para poder crear un fomento personal, un fomento en donde cada uno de nosotros pueda llevar ese mensaje. Estoy leyendo aquí, Efraín, y sí, claro, hay momento para las preguntas, las inquietudes, ya vamos a terminar. Igual si las tienen, las pueden ir enviando por el chat y las vamos revisando y ya al final, pues las discutimos pues con mayor comodidad. Entonces, ese fomento personal lo necesitamos con un crecimiento, promoviendo también la innovación y la autonomía, que la supervisión no sea tan rígida que ninguna idea nueva pueda prosperar, sino que siempre tenemos que matarla porque no lo entendemos, porque eso no funciona, porque eso nunca ha funcionado y porque si hemos funcionado así, aunque todo el equipo esté reventado, tenemos que funcionar de la misma forma, ¿verdad? Creando también un ambiente seguro de aprendizaje, pero también de retroalimentación y de crecimiento propio y de las personas. Uno como gerente aprende también de lo que las personas están diciendo, no solo en contra del modelo de supervisión, sino en contra de ciertas habilidades de ciertas personas. Cuando en su equipo le comentan que es que Pepito le ayudó a desarrollar esa actividad porque Pepito tiene mayor afinidad con el sistema y supo cómo crear un flow entre el OneDrive y el correo y todos los documentos radicados o las facturas radicadas o, o los procesos radicados por el cliente quedan guardados en una carpeta por día y que le ahorra entrar correo por correo, empiece a pensar tal vez ese conocimiento en donde no está siendo aprovechado en su propia área, pero también en otras áreas de la organización. Y dele visibilidad a Pepito, porque en su modelo de supervisión y el crecimiento personal y profesional
no solo es que tenga que crecer en su área. Ahorita recuerdo otra organización, bueno, me parece bastante curioso, no voy a decir el nombre, pero me parece bastante curioso que utilizan, por ejemplo, los cargos de auditoría y cada ratico están publicando siempre el mismo cargo. No sé si es que ocupan muchas posiciones o es que ese cargo lo utilizan como para enganchar, pero es bastante interesante. ¿Qué hace esta organización? Promueve un cargo de auditoría, de auditor interno, si no estoy mal, lo meten a la compañía y durante un año, según me comentaron ellos mismos, lo ponen a aprender de todos los procesos. Cada 2 meses cambia el proceso de auditoría. Y luego esa persona tiene que decidir si quiere quedarse en auditoría o a qué proceso quiere ir conforme aprendió en el proceso de recorrido, de las pruebas de recorrido que tiene un auditor. Bastante interesante. Entonces, si podemos utilizar, y si una organización está utilizando un cargo como estos de supervisión para fortalecer procesos productivos, porque es una empresa manufacturera, porque nosotros no podemos tener ideas a ese nivel, en donde también creamos en nuestro modelo de supervisión que otras personas no están escrituradas a nosotros o que nosotros mismos no estamos escriturados a un área. Quitémonos, otro tema curioso, quitémonos de la mente, esto es muy fuerte porque es algo cultural, pero quitémonos de la mente que para ciertas posiciones es que tiene que ser esta profesión. Ahora habrán unos manuales, unos requerimientos, unos perfiles del cargo que sí o sí se demandan. Está bien, listo, yo no estoy luchando contra eso. Pero uno va afuera y uno encuentra que resulta que, no sé, el analista de finanzas resulta siendo un agrónomo porque tiene habilidades, pero no es ni un administrador, ni un contador, ni esto, y a veces hace el trabajo mejor. ¿Y por qué no podemos entrevistar? Y es que el agrónomo no se puede dar cuenta, aún aunque tenga el cartón de agrónomo, de que por el camino tiene habilidades administrativas para el área agrónomo en una compañía de aviación que trabajé también. Ah, compras, en compras, muchos ingenieros, muchos ingenieros mecánicos por ser temas de aviación o ingenieros aeronáuticos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué esos ingenieros aeronáuticos no pueden ser directores de compras? ¿Solo porque son técnicos? En una organización de hoteles que trabajé también. El director de compras era un ingeniero mecánico. Lo estaba haciendo extremadamente bien porque entendió el negocio, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esos modelos de supervisión en el crecimiento profesional y personal, empezamos a derrumbar muchas barreras, porque lo que estamos construyendo son habilidades, habilidades en todo sentido, habilidades no solo profesionales, sino de las que tanto llamamos en el mundo psicológico o en el mundo empresarial, blandas y duras. Pero ¿qué habilidades blandas tenemos que encontrar de acuerdo a lo que hemos esbozado en toda esta charla? Efectivamente, comunicación. Cuando atacamos el miedo, la ansiedad, la preocupación, las preguntas, realmente nos estamos comunicando. No estamos transmitiendo lo que queremos transmitir o lo que el que está allí quiere escuchar, sino lo que realmente está sucediendo y está pasando. Ahora, separando las áreas, ¿no? No se trata de que yo soy de los que cree que el área laboral uno tiene que hablar cosas laborales, que si algo está afectando las cosas laborales uno tiene que tocarlo, pero que en espacios fuera, no sé, en un almuerzo, tal vez en un café o algo por el estilo, uno puede tocar temas personales, pero yo no soy tan amigo de utilizar tiempos de retroalimentación profesional para temas netamente personales, porque empieza uno a distorsionar, ¿verdad? Ahora, se necesita, claro, claro, porque pues la persona que tiene uno enfrente, uno tiene que saber que tiene hijos, tiene esposa, no tiene esposa, está estudiando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, que uno tiene que preguntarle por algo, sí, pero si uno se centra en esas preguntas, creo que uno deja de abordar los temas realmente significativos, tanto profesionales y en el desarrollo personal que necesita ese sujeto, ¿no? O esa
o ese individuo o esa persona que estamos teniendo enfrente. No es de deshumanizar en ese nivel, es no vamos a tocar temas, sino que vamos allá los espacios correspondientes. Vamos a entender. Esa comunicación creo que es clave y es necesaria. Y si tenemos esa comunicación, podemos tener esa empatía, ¿verdad? Esa empatía de saber que una persona no es un robot y que le puede afectar cosas, pero que hay espacios y que puedo entender y que puedo ser, sí o sí, la definición de supervisión tiene que estar alineada a un liderazgo, ¿verdad? Y que puedo tener ese desarrollo emocional o esa inteligencia emocional para saber qué le está pasando a esa persona, como persona, pero también como trabajador. Si lo he hecho conmigo mismo, en cada uno de los espacios como lo hemos nombrado. Entonces desarrollemos esas habilidades. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces decimos tenemos inteligencia emocional y vamos y replicamos exactamente el mismo modelo como nos desenvolvemos emocionalmente en la casa, en el trabajo. Y resulta que no es tan verdadero, ¿no? Encontramos gerentes que desbordados de sus emociones empiezan con groserías o con palabras un poco descalificativas o descalificantes a tratar a su equipo, porque quizás es la misma inteligencia o la misma administración de emociones que estamos teniendo en la casa. Y resulta que no es así. Resulta que usted también como individuo necesita evaluarse en esa área, ¿verdad? Para ayudar a su equipo y para poder ejercer modelos de supervisión y no replicar, tan solo son modelos de vida. ¿Es claro? ¿Qué otra habilidad, perdón, podemos identificar aquí? Una construcción realmente de equipo, un trabajo en equipo. Ya ejemplos he dado de la persona que trabaja mejor con esta área o que la persona que no sé, es demasiado hábil en trabajar con los números, entonces en ciertos ejercicios de cierre de cifras o lo que sea puede estar apoyando a otros equipos. Podemos construir equipo, ¿verdad? Si desarrollamos esas habilidades propiamente, pero si nosotros ayudamos a que las personas lo desarrollen y lo vean como una oportunidad. ¿Qué otra habilidad? El mentoreo. Y aquí quiero ser muy, muy claro, porque tuve que hacerlo conmigo mismo, y es que cuando usted está ya en un modelo de supervisión en donde no tiene personas novatas y usted se está sintiendo mal porque no lo están buscando a todo momento, creo que tiene que revisarse su modelo de supervisión, porque contrario a lo que está pensando, usted está haciendo el ejercicio bien, porque está generando autonomía en su equipo y está generando desarrollo profesional si no está viendo errores, ¿verdad? Pues si eso no está pasando y lo único que está viendo es errores y malos manejos, pues ahí sí creo que tiene que reevaluar su modelo de supervisión o tenemos que reevaluar el modelo de supervisión, porque lo único que estamos promoviendo es el miedo o la falta de comunicación. Entonces, vayamos tras eso. Vayamos tras esas construcciones de esas habilidades blandas que no nos lo enseñan en la universidad, que es lo que más nos cuesta cuando nos enganchamos al nivel profesional y que es lo que más olvidamos con la empatía. Porque cuando estamos en cargos gerenciales o en cargos de supervisión o en funciones de supervisión, empezamos a decir, pero es que ¿por qué este individuo, este hombre o esta mujer no están haciendo las cosas como deben hacerlas? Es que, y es que olvidamos que nosotros fuimos ese hombre o esa mujer que solo sabía despejar ecuaciones y que no sabía cómo relacionarse con un medio empresarial. Y quizás en ellos debemos tener mayor atención para ayudarlos o para poner a alguien que los mentoree. Y es ese desarrollo de esas habilidades propias y esos buenos entendimientos de circunstancias en el diario de nuestro desarrollo profesional que empezamos a decantar de manera correcta lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y por último, esas habilidades duras que sí o sí necesitamos, y eso pues bueno, eso ya viene por la formación profesional, por
las características técnicas, por la lectura de normas o por el conocimiento implícito que tenemos en cada una de las áreas, que puede venir por un contexto de exposición o empírico al momento que usted está haciendo la labor o está en el sector y ha conocido demasiado bien la lógica y la sinergia del negocio, o también puede venir por un tema de experticia en cuanto a estudios, en cuanto a consultorías, en cuanto al background, sí, al trasfondo que usted traiga académica y profesionalmente. Con esto quiero terminar porque ya creo que tenemos bastante tiempo. Recordarles que el rol de certificaciones creo que está en todos lados y de auditorías. No se necesita estar inmerso en un proceso de auditoría interna, de control interno o de revisoría fiscal o como lo quiera llamar para estar expuesto mejor a este tipo de procesos. Hay certificaciones de calidad en todos los sectores. En el sector medioambiental está la ISO 14001, el EMAS, el Sistema Comunitario de Gestión. Bueno, cantidad de certificaciones por sector alimenticio. Acá tengo una cantidad de sectores que se los podría nombrar, pero no vamos a gastar tiempo en ello. Y ya, y las conclusiones es transformando la supervisión con todo lo que hemos dicho, transformando la forma de ver la supervisión. Y solo para cerrar pongo un ejemplo también con mi esposa, que es directora de compras de una compañía, y que vez nos sentamos y empezamos a ver que pasó la pandemia y como ya nos podemos dar cuenta, muchas personas en cargos gerenciales, grandes nombres de ejecutivos en organizaciones como Tesla, empezaron a enfrentarse con que no, yo creo que la supervisión no está funcionando, yo creo que las personas tienen que regresar a la casa, de la casa, perdón, tienen que regresar a la oficina sí o sí, o si no que se vayan. Y yo creo que si han pasado en grandes organizaciones, para nadie tiene que ser un secreto que ha pasado también en medianas, pequeñas y no tan grandes organizaciones. Y es porque seguimos considerando el modelo de supervisión como aquel que se pasa entre los pisos y ve a alguien digitando o tipeando en un computador o sentado y cree que su organización va por buen rumbo. Cree que su organización está siendo productiva. Y eso lo hablamos con mi esposa porque llegaba y me decía, yo estuve de acuerdo con regresar a las oficinas porque a ella le tocó sí o sí regresar a su oficina, pero hoy estoy luchando, porque estos temas lo hemos hablado con ella, hoy estoy luchando para que en la organización volvamos a tener estos espacios quizás de algo híbrido o quizás de que se respete también la posibilidad de que circunstancialmente usted puede ir a trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando sus funciones lo permitan, y entienda que la supervisión va en los resultados y en el crecimiento profesional que usted está viendo en su equipo y en el nivel de madurez. Al nivel que usted pueda decir, no tengo que estar allá y estoy seguro o estoy segura de que mi equipo va por buen camino. Y no que tenga que estar viendo personas o computadores o luces tan solo porque usted está pegado a un nivel de supervisión totalmente incorrecto para la necesidad de su organización. Y creo que este reto lo estamos viviendo ya con el tema de que posiciones están quedando libres porque las personas con las habilidades no quieren ocupar esos lugares porque no están interesados en alguien que no quiera adaptarse o repensar los modelos de supervisión y de crecimiento profesional y personal. Con esto les agradezco. Preguntas, sé que aquí Efraín, bueno, Efraín, creo que, bueno, no sé, Efraín, ¿estás por ahí? Sí, bueno, buenas noches, gracias por la charla, gracias
a la universidad por este espacio. Es la primera vez que participo en un espacio de la universidad después de haberme graduado. Yo me gradué con mucho tiempo de estar en la universidad y me gradué en el 2022, pero pasé mucho tiempo en la universidad, bastante tiempo, no mucho. Y bueno, me coincido con este tema que es parte de lo que yo estoy haciendo en organizaciones de tipo de base social. Y ahorita cuando tú respondías el tema de las preguntas, me hacía una pregunta porque ahora en estos espacios y en las conferencias y en todo esto que tiene que ver con la academia, le exigen a uno que uno debe ser preciso en lo que pregunta y entonces debe pasar un papelito con una pregunta precisa, y a veces hay preguntas que merecen que el que pregunta haga una contextualización porque, digamos, a veces no son esas preguntas precisas como cuánto es 8 por 8. Sí, entonces, y sobre todo en estos temas que me generan bastante, me han generado bastante dudas con el tema de la supervisión, porque antes de ser profesional había ocupado cargos de supervisión de personal y de procesos, pero con conocimiento empírico. Entonces, cuando te escuchaba ahora en la última parte, yo me preguntaba que si en estos modelos que se llevan a la práctica, que vienen de unos modelos académicos y de unos modelos de procesos y de unos modelos de éxitos en organización, no tendríamos nosotros, y hablo de nosotros en Colombia, incluso en determinados territorios de Colombia, como no pensamos igual y somos diferentes culturalmente, si esos modelos no hay que aterrizarlos a esas realidades específicas donde se den los procesos organizativos, aun cuando estemos hablando del mismo proceso, pero eso, digamos, estos procesos los hacen personas, no lo hace una inteligencia artificial, no lo hace un computador, lo hacen personas que tienen unas historias, tienen unas realidades y están pasando por unas realidades particulares en los momentos en que están generando sus procesos. Entonces, tenemos esa visión de la supervisión con ciertos objetivos precisos y a veces dejamos de lado esas, digamos, estas particularidades. Entonces, la supervisión de unos procesos lo hacemos con base en los tiempos en que se realizan algunas cosas. Y esos tiempos tienen que dar con los procesos que se dan en las empresas. Yo hoy en un proceso de formación para organizaciones sociales de cooperativismo con una organización de Medellín, escuchaba que decían, vamos a capacitarlos a ustedes, a unas mujeres que son empíricas, que todo el tiempo han cosido, entonces les vamos a hacer unos moldes de procesos. Y yo preguntaba, sometieron a las personas a llenar unos formularios y cuando yo llené, me enfrenté yo con cierto grado académico, un poquito más que los que están aquí, digamos, en esos procesos. Encontré que aun cuando yo tengo cierto nivel de formación, me quedaron unas cantidades de dudas. ¿Qué queda para estas personas que, si bien es cierto, están en el ejercicio hace muchos años? Hay unas preguntas que yo pensaba en medio también de mi ignorancia de los procesos que estaban mal formuladas. Entonces yo decía, bueno, les voy a poner aquí un ejemplo. Una máquina plana para costura y una máquina, una máquina de otro tipo, fileteadora, que tiene no sé cuántos hilos, no sé cuántas puntadas, y he visto a las personas que enhebran esas máquinas porque lo saben en la práctica, pero no tienen ese conocimiento técnico y resulta que cuando se van a la práctica, la máquina corta el hilo y ellos creen que es solamente por el enhebraje, pero no, cada hilo o cada hilo, eso tiene una función dentro del proceso de la costura. Si no tenemos que especializar un poco a la gente, ahorita cuando tú dabas el ejemplo de estos procesos en donde llevan a la gente
a que pase por todos los procesos, entienda el proceso, el proceso general, y que su proceso es importante porque está inmerso en una cosa más amplia. Creo que en ese sentido se le entrega a uno una responsabilidad, pero además uno como miembro de una organización siente, pensaría yo, que hace parte de algo en donde va más allá de cumplir una función específica. Entonces, que creo que hay una cosa que tenemos que revisar, es en el modelo que estamos aplicando y de dónde viene ese modelo. Si ese modelo dentro de nuestro contexto es el adecuado. De acuerdo, de acuerdo. Y Efraín, muchas gracias por lo que nombras, porque creo yo, este ejemplo que estás dando y estás compartiendo no es muy alejado a lo que vemos también. Tal vez mi esposa no trabaja directamente con esta área, pero actualmente está trabajando transversalmente con el área de almacén, y a veces creemos que un modelo de supervisión, no solo en el conocer el proceso, sino también en el desarrollo personal y profesional, como lo estamos nombrando aquí, está bien si siempre los procesos se hacen, aunque sean las mismas personas, perdón. Y creo que ahí estamos errando, porque si las mismas personas están haciendo el proceso desde hace mucho tiempo, el mismo proceso, es porque esas personas no han encontrado un desarrollo profesional. Quizás no están entendiendo la importancia de formar a otras personas, ¿verdad? Que hagan su trabajo. No estoy hablando de la misma generación o algo así, sino de la capacitación y del liderazgo que ellos mismos pueden tener, ¿verdad? Quizás la organización no está buscando un relevo generacional. Ahorita actualmente, la organización para la cual trabaja mi esposa está teniendo un problema grandísimo, porque las nuevas generaciones no están interesadas en aprender cosas operativas, porque han visto que sus papás que han sido operativos no han crecido y no han avanzado, ¿verdad? Porque sus líderes y sus modelos de supervisión han visto que como este siempre lo hace bien o como esta siempre lo hace bien, entonces dejémoslo ahí, no promovamos la supervisión, el empoderamiento o esa retroalimentación para que la persona entienda que su éxito no depende de tan solo ganarse un mínimo, de ganar un salario. Entonces creo que lo que nombras es necesario en todas las organizaciones, y en especial en las que trabajan con poblaciones vulnerables. También trabajé para una organización muy grande que pues no gubernamental, que hoy en día está pasando por problemas porque no logra de manera diplomática arreglar muchos asuntos. Y en ese tipo de proyectos, aún en la supervisión no gubernamental de proyectos sociales, el empoderamiento y la capacidad de resiliencia que tiene una persona, no solo para levantarse de la situación social que está teniendo con un sustento económico, sino de construir un plan de vida y un plan profesional. Entonces, muchas gracias, porque la supervisión, efectivamente, los modelos de supervisión tienen que ser adaptados al contexto y al desarrollo profesional. Lo que decíamos, un mismo modelo de supervisión que he traído en una organización no quiere decir que sea exitoso o que no se pueda cambiar, no solo por el contexto de la misma organización, sino de, no sé, nuevas sedes o nuevos segmentos de negocio que se abran en otras regiones acorde a la necesidad de esa región. Mil gracias, Efraín. Creo que alguien más quería... Ok, vas a decir algo, Efraín, dale. Sí, yo quería también como preguntarte un poco que si también, digamos, se presenta una dificultad en estos procesos que ya tienen tiempo, en donde las empresas o las organizaciones sienten que han venido haciendo las cosas bien, incluso se someten a estos procesos de auditorías y de eso, pero cuando uno encuentra esa barrera donde la persona o la organización dice, no, pero es que eso se ha hecho bien aquí, así uno se lo recomiende, va a encontrar uno esa barrera, y entonces en ese espacio
¿qué hace uno? A veces hay información dentro del proceso que a veces es velada, que no se ponen sobre la mesa, y entonces como la cuestión ética dentro de los procesos estos de supervisión, ¿sí? En ciertos procesos que incluyen, no sé, una licencia, entonces no todo el agua es al 90% porque reducen costos. Hablabas tú ahorita del tema de los almacenes, cuando consideran en ciertas organizaciones que el almacenista solamente entrega y recibe. Digamos, ahí hay como un error porque, digamos, el almacenista debe tener la capacidad de entender cuál es el contexto operativo en el que se mueve el objeto que él recibe y entrega para poder hacer un control de calidad, para poderlo entregarlo en unos tiempos, digamos, esas cosas que generan, creo que un problema enorme al momento de hacer un diagnóstico de este tipo. Pues uno es dar conocimiento, si no existe, promover en la organización este tipo de prácticas. Si uno encuentra resistencia a este tipo de cambios, tratar de promoverlo en el propio equipo y empezar a comparar los resultados que está teniendo en su equipo con este tipo de prácticas de crecimiento profesional y de un cambio de perspectiva en cuanto a la supervisión. Otra de las cosas que a veces ignoramos son todo en cuanto al debido proceso que se debe tener normativamente en una organización. Entonces, vos mencionabas algo de que el almacenista, el que recibe la mercancía, que solo revisa y mira y no entiende. Entonces, yo creo que cuando hay un debido proceso y la persona entiende ese debido proceso como el que está controlando y está llevando a cabo un control que puede ser tal vez no por temor, sino por iniciativa expuesto a un mal manejo, entiende que hay una responsabilidad más allá en el solo sentido de realizar una labor operativa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obligar a una organización a cambiar? La única forma es empezar a cambiar desde donde uno está. Entonces, y además, que depende del individuo, ¿no? Porque pues hay personas que pueden estar muy cómodas en ciertas posiciones y en ciertos roles. Entonces, es cómo poder motivar a esa persona en la medida que lo permita, ¿verdad? O cómo sacar de la zona de confort a esa persona. Entonces, si es siempre el almacenista, por ejemplo, vos decías, con el tema del control, por control, si tú estás en esa área directamente, puedes proponer que esa persona sea movida de ser siempre el almacenista a que haga otra labor. Tú como dueño del proceso puedes recomendar eso porque en tu supervisión quieres validar que efectivamente esa persona está haciendo las cosas de forma correcta. Ahora, tiene un doble enfoque, porque en ese doble enfoque está sacando de la zona de confort a esa persona que siempre recibió y está haciendo otra labor y allí está aprendiendo más de la organización. Y con el debido proceso, estás empezando a cambiar la mentalidad de la organización con cosas de un pensamiento que se sale de la caja, ¿verdad? Que no queda como, ok, si él hace las cosas bien, entonces sigámoslo haciendo. Vayámonos y utilicemos ese debido proceso y esos controles que tenemos y esas iniciativas de la supervisión para empezar a implementar cambios en el crecimiento profesional. Tal vez esa persona por iniciativa propia no se va a mover, pero luego que la supervisión lo mueve de manera estratégica, teniendo y ejerciendo sus funciones acorde a la perspectiva de la organización, pues puede conseguir un cambio nuevo. Entonces, por eso también soy muy insistente en que nosotros mismos tenemos que ejercer ese rol de autosupervisión, de capacitarnos y de empezar a ver las cosas que vemos como muy rígidas, en cómo las utilizamos para ser flexibles, no para mal, sino para bien, me explico, en cómo reenfocamos los ejercicios con las personas que están a nuestro cargo o que quizás están a cargo de otra persona, pero podemos promover. Como auditoría, ¿qué puedo hacer? Puedo decir, ok, no, esta persona lleva mucho tiempo, en vacaciones lo reemplaza otra persona, así lo reemplaza, y que si tal vez 3 meses hacemos una rotación de puesto para validar que efectivamente
las funciones se estén cumpliendo a cabalidad. Como control interno también lo puedo hacer. En diferentes formas podemos empezar a permear positivamente la organización. ¿Es claro, Efraín? Creo que sí. No sé si alguien... Sí, claro. Sí, no, es que estoy acá llenando también el formulario. Sí, Okay. gracias por la aclaración. Vale, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario. Si no, les agradecemos a todos el tiempo, los comentarios y la idea es que las próximas conferencias sean de todos nosotros, mostrando cómo no solo en la supervisión, sino en otras áreas estamos encontrando nuevas formas de conocimiento y de retroalimentación como egresados, ¿vale? Mil gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Los invitamos a que sigan participando en estos espacios. Recuerden que hay más programación de diálogos con egresados hasta noviembre. Agradecemos a todos por su asistencia y que tengan buena noche.